Cordial saludo, damos inicio a la grabación de la sesión de curso de complejidad número 2, denominado Planificación del pago de obligaciones financieras para el curso Matemáticas Financieras. Mi nombre es César Augusto Alcázar Sarmiento, entonces bienvenidos a este espacio donde vamos a abordar la temática correspondiente a la planificación de pago de obligaciones financieras. Posteriormente vamos a mirar la guía de actividades y finalmente la plantilla como tal, correspondiente a la tarea que tenemos en curso. Entonces, la grabación pues será compartida posteriormente cuando se obtenga todos los integrantes del curso. Entonces van a tener acceso a la grabación pues para que también puedan consultarlo en caso de que pues no puedan acceder a la sesión como tal. Entonces, bienvenidos, voy a compartir la pantalla. Listo, entonces CIPAS de curso de complejidad, sesión número 2, planificación del pago de obligaciones financieras para el curso de matemáticas financieras. En esta oportunidad, pues vamos a mirar todo lo relacionado con las generalidades de la amortización, dado que pues es la temática central correspondiente a esta actividad. Y siguiente, vamos a mirar el ejercicio, inicialmente la guía de actividades y posteriormente la plantilla, que es la que se debe presentar como entregable para esta actividad. Entonces, inicialmente, como el tema principal o el tema central en el cual se desarrolla la actividad es amortización, entonces es importante que podamos aclarar el concepto de qué es amortización, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente: la amortización es la liquidación de una cuota u obligación de pago de manera periódica previamente pactada, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, pues podemos verlo desde dos puntos de vista, o desde el tema de usuarios del sector financiero, podemos también verlo desde estos dos puntos de vista. Entonces, cuando solicitamos un crédito, como usuarios del sector financiero, solicitamos un crédito en la entidad bancaria en la que pues consideramos que es la mejor opción. Entonces, pues allí nos generan un plan de pago, ¿no? Dado que pues estamos solicitando un crédito y el plan de pago pues nos indica cuál es el horizonte o el plazo en el cual pues hayamos pactado el pago de este crédito como tal, ¿no? Entonces, como cobro que nos realiza el banco, pues nos vamos a tener que asumir un interés respecto a el plazo que hayamos pactado, también el capital que hayamos solicitado. Entonces, este sería en este caso cuando nosotros solicitamos un crédito a una entidad financiera. La amortización sería el plan de pagos que nos genera la entidad financiera para que tengamos claro cuál va a ser las obligaciones que tenemos y cómo va a ir avanzando nuestro crédito a medida que vayamos avanzando los periodos que hayamos pactado. También cuando nosotros acudimos a una entidad financiera ya no para solicitar un préstamo, sino para realizar una inversión, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es invertir en un portafolio, invertir en un CDT, invertir en un fondo común. Entonces, en este caso, vamos a generar, esa inversión va a generar unos rendimientos y por ende también se genera un contrato o se genera de acuerdo a las condiciones pactadas, pues se realiza también una proyección de cómo va a ser el pago de esos rendimientos durante el tiempo en el cual se haya pactado esta inversión como tal. Entonces, en este caso, pues también sería un plan de pagos, un plan de inversiones, en el cual pues vamos a tener claridad de qué rendimientos vamos a recibir como inversionistas respecto al capital que hayamos invertido y también el plazo que pues hayamos pactado para poderlo hacer. Entonces, en este caso, la entidad financiera nos reconoce un interés de rendimientos en el cual pues vayamos a recibir, dado que pues la entidad financiera pues va a tener a disposición nuestros recursos, él también los va a invertir, los va a colocar como préstamos. Entonces, lo que se recibe como usuarios y inversión, cuando realizamos la inversión de nuestros recursos, pues es el interés que vayamos a recibir. Entonces, podemos tener varios sistemas de amortización, como lo miramos en la plantilla. Una de ellas es la amortización con cuota fija. Entonces, las características principales
de este tipo de amortización es que se paga la misma cuota durante el plazo de crédito, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, entonces vamos a pagar una misma cuota durante todos los periodos que hayamos pactado el pago y que lo podemos visualizar en el plan de pago, ¿no? Entonces, en este caso siempre vamos a tener una cuota fija, no va a cambiar durante los periodos que hayamos pactado para la liquidación del crédito. Y también otro elemento importante es que los intereses van disminuyendo en el transcurso de los periodos y se calculan sobre el saldo inicial correspondiente, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener unos intereses que van disminuyendo. Entonces, esas serían las características principal. El abono a capital va en aumento durante el transcurso de los periodos. Entonces, tenemos esas tres características, ¿no? La cuota es fija, los intereses van disminuyendo y los abonos a capitales van en incremento durante el transcurso de los periodos que hayamos pactado el pago del crédito como tal. Y aquí pues podemos observar la fórmula en el cual pues podemos calcular la cuota teniendo en cuenta pues los elementos o las variables que se consideran para poderlo trabajar. Otro sistema de amortización es denominado amortización con abono constante a capital. Entonces, la diferencia respecto al anterior, tenía un abono constante o una cuota fija. Entonces, es decir, que la cuota en este caso pues va a ser diferente, es decir, no va a ser constante, no va a ser lineal durante todos los periodos, sino al contrario va a ser, va a variar y en este caso el abono sí va a ser igual durante todos los periodos, es decir, vamos a tener una claridad en el plan de pagos que los abonos pues van a ser iguales o constantes durante todo el tiempo en el cual hayamos pactado el pago de nuestro crédito. Entonces nos dice, los intereses van disminuyendo en el transcurso de los periodos y se calculan sobre el saldo inicial correspondiente. El valor de la cuota va disminuyendo en cada periodo, siendo este la sumatoria del interés y el abono. Y el abono a capital es constante durante el plazo de pago del préstamo. Entonces son elementos que pues, debemos considerar para poder diferenciarlos de otros sistemas. Y también si en algún momento somos usuarios y queremos solicitar un crédito en una entidad financiera, pues también podamos diferenciar cuáles son los beneficios o no de seleccionar algún tipo de sistemas de amortización. La siguiente es la amortización con cuota fija con periodo de gracia. Entonces, es otro sistema de amortización cuya característica es que durante el periodo de gracia no se realizan abonos a capital y el valor de la cuota es igual que el interés. Entonces, esa sería una de las características, dado que pues, nos dan un plazo que se ha pactado con la entidad financiera, en donde pues, vamos a tener un periodo de gracia y pues durante este tiempo no se realizan abonos a capital y el valor de la cuota es igual a los intereses, dado que pues cuando miremos la tabla, la resta entre el interés y la cuota es el abono, entonces si son iguales pues daría cero y pues por ende no habría abono a capital durante el tiempo en el que se haya pactado el periodo de gracia. Se calcula la cuota una vez finaliza el periodo de gracia, entonces cuando finaliza el periodo en el cual se haya pactado que duraría el periodo de gracia, entonces allí a partir del siguiente periodo pues se calcularía la cuota con la fórmula que tenemos allí que se visualiza. Y ya a partir pues empezamos a observar que si se empiezan a generar abonos a capital, dado que pues si la cuota es diferente al interés, pues va en este caso a generar un abono a capital, dado que se genera pues un valor positivo y pues por ende vamos a evidenciar las disminuciones como tal. El saldo final no se amortiza, solo se cancelan intereses los cuales van en aumento. Entonces serían las características de este sistema de amortización. Siguiente, amortización con periodo muerto. Entonces, incrementa el saldo final del préstamo dado que se capitalizan los intereses durante el periodo muerto. Es decir, que si se van sumando, se van adicionando los intereses que se causan durante todo el periodo muerto y van siendo sumados al saldo final. Por eso, cuando terminamos el periodo muerto, pues vemos que el saldo con el que vamos a iniciar la amortización pues es diferente o es superior al que inicialmente hemos solicitado, dado que se van incrementando los intereses y por ende, pues es necesario pues, revisar si realmente ese es un sistema pues, adecuado o beneficioso para poderlo seleccionar. Los intereses aumentan durante el periodo muerto y no se calculan cuota durante el periodo muerto, ¿no? Entonces también sería una de las características importantes para considerar
en este tipo de sistema de amortización. Siguiente, tenemos una amortización con cuota variable y aumento constante. En este caso, pues vamos a evidenciar que generamos un gradiente aritmético, es decir, contamos con un gradiente aritmético, el cual va a hacer que la cuota, pues si consideramos aumenta o disminuye durante todos los periodos, entonces, de acuerdo al ejercicio, pues vamos a revisar cómo influye este gradiente aritmético en la cuota como tal, ¿no? En este caso, la cuota aumenta en cada periodo según el gradiente aritmético, es decir, vamos a ir incrementando la cuota de periodo a periodo teniendo en cuenta este gradiente que vamos a aplicar. Los intereses disminuyen periodo a periodo y aumento de abono capital de cada periodo. Entonces, evidenciamos estas características de este sistema de amortización, dado que el gradiente tiene una incidencia pues bastante importante, dado que pues va a hacer que la cuota aumente de periodo a periodo y esto pues repercute en las demás variables que tiene la tabla como tal. Tenemos una amortización con cuota variable en una cuota variable en reducción. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, que se planteaba como un aumento, un gradiente aritmético, es decir, un valor absoluto. Entonces, en este caso, con una reducción, vamos a aplicar un gradiente geométrico, es decir, un porcentaje, que en este caso va a generar que la cuota disminuya de un periodo a otro. También pues tiene características de disminución de intereses periodo a periodo y la disminución del abono a capital también de periodo a periodo. Entonces, ese sería el efecto que tendrían los gradientes, tanto de aumento o disminución de la cuota, ya pues dependiendo de cuál sería el beneficio que podamos obtener respecto de los diferentes sistemas de amortización con gradientes. Siguiente sistema, denominado cuota fija con tasa indexada. Entonces, en este caso, las tasas indexadas son aquellas que están sujetas a la variación de una tasa base. La cuota, los intereses y el abono a capital varían de acuerdo con la tasa. Entonces, en este caso, vamos a tener una tasa, pero está sujeta a otra variable macroeconómica, ya sea la de TF, em, o dependiendo de cómo se vaya a trabajar. Sin embargo, pues por eso se menciona que está sujeta a la variación de una tasa base, dado que dependiendo del resultado de esa tasa base, pues la tasa pues se va a indexar y pues va a tener variaciones o va a tener incrementos o disminuciones durante el periodo, los periodos que hayamos pactado en el pago. Y pues por ende, se dice que la cuota, los intereses y el abono a capital varían de acuerdo con la tasa, ¿no? Entonces, dependiendo de esa tasa base, vamos a tener variaciones durante los periodos que hayamos pactado durante el crédito y pues por ende pues se genera la variación respecto a esa tasa base como tal. Tenemos una amortización con VR, entonces VR es la unidad de valor real, entonces nos dice que es cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con base en la inflación. Es por ello que el valor de la cuota y el saldo de crédito varían conforme al comportamiento que tenga la inflación. Entonces también acá tenemos una tasa que pues está sujeta a otra variable como es la inflación. Entonces dependiendo del comportamiento que haya presentado la inflación, ya sea en el último periodo, en el último mes, pues así mismo vamos a tener presente cuál va a ser el plan de pagos que va a resultar afectado, ¿no? Entonces nos dice que dependiendo de esa inflación, pues asimismo va a tener variaciones la tasa, los saldos y pues los diferentes elementos que vayamos a calcular durante la elaboración de la tabla y también durante los pagos del crédito como tal. Entonces, también pues está sujeta a una base, que en este caso sería la inflación, para determinar el valor de la cuota y por las demás variables que hacen parte de este sistema de amortización. Listo, entonces con esto pues damos esa generalidad, esa parte inicial de lo que es las amortizaciones como tal. Entonces posteriormente vamos a mirar el tema de la guía para poder dar claridad frente a qué nos solicita la guía para el desarrollo de la plantilla correspondiente a la actividad que tenemos en curso como tal relacionado con la planificación del pago de obligaciones financieras. Me voy a compartir el enlace de asistencia para que lo tengan allí presente.
Listo, entonces ahora voy a compartir la guía. Listo, acá nos encontramos en la guía de la anexo 2, plantilla tarea 3, tablas de amortización. Entonces vamos a mirar pues, de manera general cuáles son esas pestañas con las que cuenta la plantilla. Ya posteriormente, cuando abordemos directamente la plantilla, pues seguramente vamos a tener un poco más de claridad frente a la composición de esas pestañas como tal. Entonces, inicialmente, em, tenemos una hoja de portada donde pues ahí están los campos en los cuales ustedes deben diligenciar, nombre completo, identificación, el grupo al que pertenecen, el docente asignado, el programa, entre otros. Entonces, tener presente el diligenciamiento de esta hoja para pues saber quién presenta el ejercicio como tal. Continuamos con la hoja de asignación, tasas y préstamos. En esta asignación, pues la idea es poder, como su nombre lo dice, es poder asignar unos montos y unas tasas que ya automáticamente allí pues está formulada para que se haga la conversión como tal. Sin embargo, es importante tener en cuenta para cada una de las decisiones los rangos de montos que podemos seleccionar y también las tasas que podemos también utilizar para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, por ejemplo, nos dice el monto, la decisión 1 nos dice que tiene un monto y se puede escoger una cifra entre 10 millones y 12.999.999. Es decir, vamos a registrar en el espacio de la decisión 1. eh, Cada decisión tiene dos alternativas, entonces tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2 vamos a registrar el mismo monto y la misma tasa, dado que pues debemos tomar la decisión de cuál es la mejor opción y por ende requerimos pues usar el mismo monto y la misma tasa. Para la tasa también nos dice una tasa anual, deberá escoger una cifra entre el 12% y 24,99. Entonces, la idea es poder seleccionar una tasa que se encuentre de ese rango que aplique para las dos alternativas de la decisión 1. Las demás decisiones están estructuradas de la misma forma, tienen un monto, un rango, igualmente la tasa tiene un rango para que podamos seleccionar cuál tasa vamos a escoger, tanto para la decisión 1 como para la 2, la alternativa 1 como para la alternativa 2 de cada decisión. Entonces, es la misma estructura. La idea es poder tener presente, escoger el monto que se encuentre dentro del rango de cada decisión, al igual que la tasa que se encuentre dentro del rango como tal. Entonces, vamos a encontrar en las siguientes hojas 4 decisiones, las cuales pues corresponden a los siguientes sistemas de amortización: cuota fija y amortización con abono constante de capital. La siguiente es una cuota fija con periodo de gracia y cuota fija con periodo muerto. La tercera decisión es una cuota variable con incremento constante y cuota variable con reducción proporcional. Y la siguiente es una cuota fija en pesos con tasa indexada y cuota fija en UD. Es decir, tenemos 4 decisiones, cada una con 2 alternativas para poder desarrollar el sistema de amortización que corresponda. Y hay un espacio en la parte superior donde vamos a poder seleccionar la decisión que según nosotros sea la más conveniente, la más acertada, la más beneficiosa para el usuario. Y allí vamos a argumentar el por qué seleccionamos la alternativa 1 o por qué seleccionamos la alternativa 2. La idea es poder argumentar, ¿no? No solamente decir, selecciono o considero que la alternativa 1, pero porque considera o tiene esta consideración, ¿no? La idea es poder justificar, ya sea por alguna variable o porque paga menos intereses o porque tiene más interés o tiene más retorno o abona más rápido a capital, ¿no? Es importante analizar cada una de las variables que tiene la tabla para poder dar respuesta a esa interpretación respecto a la selección de la decisión que vayamos a tomar. Listo, entonces, esto es lo correspondiente a la guía. Entonces, pues, de igual manera, hacer lectura completa de la guía, pues, para que ustedes se enteren de cuál es la composición o la estructura de esta actividad. Entonces, también tener presente la fecha de entrega, la fecha límite de entrega, que también puedan compartir su información o sus avances dentro del foro de discusión correspondiente a la tarea. Y, pues, por ende, su tutor pues también va a ser la retroalimentación, va a estar atento para poder retroalimentar y pues dar cumplimiento
en la fecha establecida a la entrega de la actividad como tal. Entonces, eso es lo correspondiente a la guía. Entonces, como lo mencioné, pues es importante hacer lectura completa de todo lo que nos establece la guía, pues para de esta manera eh, cumplir con lo que allí está establecido. Listo, entonces, seguido voy a compartir la plantilla para poder ir analizándolo respecto a lo que nos dice la guía y poder comprender un poco mejor cuál es la estructura de esta plantilla y cuáles son las hojas o pestañas que lo conforman como tal. Entonces voy a compartir. Listo, nos encontramos en la plantilla correspondiente a la tarea número 3. Entonces, en esta oportunidad, pues acá tenemos la primera pestaña que es denominada la portada. Entonces, ya les mencioné cuáles son los campos en donde dice aquí pues se debe registrar el dato que está solicitando, el nombre, el registro del código, el grupo, el nombre del tutor asignado, el programa, la ciudad y la fecha en la que se presenta la plantilla como tal. Entonces, es importante que diligencien todos los campos pues, para identificar quién es el responsable y quién está entregando la plantilla como tal. Seguimos con la siguiente hoja que es asignación de tasas y préstamos. Aquí pues lo que les mencionaba, aquí está esta tablita en la cual pues está estructurada con las 4 decisiones. Cada decisión pues cuenta con 2 alternativas para poder seleccionar y argumentar cuál es la que más consideramos que es más beneficiosa para los usuarios como tal. Y aquí registramos el monto, teniendo en cuenta lo establecido en la guía, los rangos que están en cada uno de los montos. Y al igual que las tasas, es decir, podemos identificar si la tasa que estamos registrando se encuentra dentro del rango que está establecido en la guía, ¿no? Entonces, por eso, para cada una de las alternativas en cada decisión, pues son iguales. Entonces, acá registramos unos valores como ejemplo. No quiere decir que sean los que está solicitando la guía, sino es un ejemplo para poder diligenciar el ejercicio. Ya ustedes son responsables de poder revisar directamente en la guía si los montos que van a utilizar pues se encuentran específicamente en los rangos que establece la guía en cada decisión. Al igual que las tasas, entonces tenemos la misma tasa para la alternativa 1 y 2 de la decisión 1 y así para las demás. También son tasas de ejemplo para que ustedes puedan observar el desarrollo del ejercicio como tal. Simplemente ustedes lo que hacen es revisar y registrar las tasas que pues realmente se acomodan y cumplen con lo establecido en la guía. Aquí pues automáticamente se genera la conversión de la tasa anual a la tasa periódica. Entonces aquí automáticamente se registra. Y la idea es que ustedes puedan, pues, efectivamente verificar si estos montos son los mismos que tenemos en las decisiones correspondientes, al igual que la tasa y los plazos, ¿no? Entonces, posiblemente pueda que la plantilla pues, esté diligenciada, pero es importante verificar si realmente son estas mismas tasas que están aquí registradas, son los mismos plazos que tenemos acá registrados, dado que, pues, en algunas veces asumimos que la plantilla cuando la descargamos, pues, está con los datos exactos o con los que debemos trabajar, pero es importante también verificar y cerciorarnos que, pues, efectivamente no traiga ningún error, ¿no? Entonces, también la invitación es para que puedan realizar este ejercicio de verificación como tal. Listo, entonces, eso es lo correspondiente a la hoja de asignación de tasas y préstamos. Entonces, lo importante es que ustedes puedan verificar que los montos se encuentran dentro de los rangos establecidos en la guía, al igual que las tasas también se encuentren dentro de esos rangos para poderlos, pues, dar cumplimiento a lo que está establecido en la guía de actividades.
Listo, entonces, esto es lo correspondiente a esa hoja de asignación de tasas y préstamos. Continuamos con la decisión número 1, la cual, pues como les mencionaba, cuenta con dos alternativas. Y en esta oportunidad, la alternativa 1 corresponde a una amortización de cuota fija y la alternativa número 2, un sistema de amortización de abono constante a capital. Entonces, la idea es poder desarrollar la tabla, el procedimiento para el desarrollo de la tabla y posteriormente, de acuerdo al análisis que ustedes realicen de cuál es la mejor alternativa de los dos sistemas, pues ustedes aquí en este cajón donde se denomina que es la decisión, ustedes puedan argumentar cuál es la alternativa que pues, se ajusta a sus expectativas, cuáles consideran que es la mejor alternativa de las dos y pues posteriormente registrar cuál es la justificación del por qué se inclinan por alguna de las dos alternativas. Este ejercicio pues se hace en las 4 decisiones, o sea, hay dos alternativas y pues debemos seleccionar cuál es la que consideramos para poderla seleccionar o que sea la mejor opción como tal. Entonces, para la alternativa número 1, entonces aquí el capital son los 20 millones que efectivamente fueron los que registramos en la hoja de asignación de tasas y préstamos y la tasa es de 1,67. Verificamos también que sea el plazo de 96 meses, que efectivamente es lo que tenemos acá. 20 millones, 1,67 y 96 periodos o, bueno, en este caso periodos. Y también para la alternativa número 2, 20 millones, 1,67 es la tasa y 96 periodos o plazos en los cuales se ha pactado el pago de este crédito como tal. Entonces, de esta manera, pues debemos verificar que cuenten o coincidan los mismos valores y tasas que tenemos en la hoja de asignación de tasas y préstamos. Aquí debemos calcular la cuota con la fórmula que tenemos acá. La idea es poder identificar las variables, ¿no? Entonces nos dice que P es el valor presente o el capital, la I es la tasa, que es 1,67, N es el plazo, que en este caso es 96 periodos, entonces la idea es poder reemplazarlo, tener presente cuando elevamos, es decir, cuando tenemos que utilizar este signo que estoy aquí resaltando, que es como un triángulo hacia arriba, una eh, flechita hacia arriba. Entonces, la idea es poder elevar, poder utilizar correctamente los paréntesis para poder pues, desarrollar bien y calcular lo correspondiente a la cuota en este caso, ¿no? Entonces, aquí pues vemos el desarrollo como tal, el reemplazo de las variables para poder calcular la cuota solamente para la alternativa número 1, dado que la alternativa número 2, pues ya miramos cómo se desarrolla para poder calcular la cuota sin aplicar la fórmula que tenemos acá en el ejercicio como tal. Listo, entonces una vez calculada la cuota, aplicando la fórmula, entonces procedemos a la elaboración de la tabla de amortización con cuota fija, que es la alternativa número 1. Entonces lo vamos a desarrollar de esta forma. Entonces acá tenemos enumeradas las columnas y de esta forma pues vamos a ir abordándolas de acuerdo a la secuencia, ¿no? Entonces tenemos como número 1, que es el saldo inicial, 2 la cuota, seguimos con el interés, el abono y el saldo final, ¿no? Que sería esa la secuencia para poderlo desarrollar. Y verificamos que efectivamente tengan 96 periodos, que es el plazo en el cual pactamos el pago del crédito como tal. Entonces, iniciamos con 20 millones, sabemos que el capital son 20 millones, entonces lo ubicamos acá. De igual manera, pues todo está formulado, dado que es importante en caso de que tengamos que modificar, ajustar, pues sea pues una forma de poder no, digamos que todo quede formulado para si hay algún ajuste, pues todo cambie de manera automática. Entonces tenemos 20 millones, que son los mismos que tenemos acá en el capital. La cuota, entonces ya calculamos la cuota aquí en la parte superior. Entonces en este caso vamos a fijarla, dado que como su nombre, el sistema de amortización es una cuota fija, entonces como observamos va a ser igual durante todos los periodos. Entonces lo que hacemos es fijarla, vamos a ubicar un signo pesos
entre la letra y el número, es decir, entre la fila y la columna. Y de esta manera vamos a fijarlo para que al jalarlo de aquí de la esquina nos quede siempre el mismo valor y no tengamos que digitarlo uno por uno, ¿no? Entonces la idea es utilizar las herramientas que nos da el Excel para poder optimizar el tiempo. Entonces aquí ya tendríamos la columna cuota, ya la tendríamos definida. El interés, vamos a multiplicar siempre el saldo inicial de ese periodo por la tasa, que en este caso es 1,67. Lo tenemos acá en la fila C6. Y como siempre vamos a multiplicar el capital, el saldo inicial de cada periodo por esa misma tasa. Entonces lo que hacemos es fijar la tasa porque va a ser un valor para todos los periodos, ¿no? Entonces en este caso vamos a multiplicar 20 millones por 1,67. Vamos a fijarla, así como lo hicimos con la cuota, solamente la tasa y jalamos, ¿no? Entonces tomamos de aquí del extremo y lo jalamos hasta el final y nos calcula toda la columna de interés. El abono a capital, entonces siempre vamos a restar la cuota menos el interés. Entonces en todos los periodos va a ser exactamente la misma operación. Entonces simplemente calculamos el primer periodo y jalamos hasta el final para que nos quede siempre restando el interés menos la cuota menos el interés. Y de esta manera pues ya tendríamos también calculada la columna de abono. Entonces ya tendríamos las tres columnas, ¿no? La cuota, el interés y el abono como tal. El saldo final, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a restar el saldo inicial menos el abono que acabamos de calcular. Entonces restamos el saldo inicial menos el abono que acabamos de calcular. Y así, pues como siempre vamos a aplicar esta misma operación, siempre vamos a restar en cada periodo el saldo inicial menos el abono. Entonces simplemente lo que hacemos es jalarlo hasta el final y ya nos quedaría esa columna, ¿no? Esa columna de saldo final. Ahora nos faltaría el saldo inicial, ¿no? Los demás periodos de saldo inicial. Entonces vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Entonces, y así lo hacemos sucesivamente, ¿no? El saldo final del periodo número 2 sería el saldo inicial del periodo número 3. Y así lo podemos ya jalar. Desde el segundo periodo ya podemos jalarlo hasta el final y ya nos quedaría formulado pues también la columna de saldo inicial y tendríamos totalmente diligenciada la tabla de amortización con cuota fija, ¿no? Entonces, la idea es poder desarrollar la primera columna eh, y poder jalar, si las fórmulas van a ser iguales, poder jalarlas hasta el final y de esta manera pues tendríamos rápidamente el desarrollo de la tabla de amortización. Seguimos con la alternativa número 2. En este caso está la amortización abono constante a capital. Entonces acá también tendríamos las, las columnas para poder desarrollarlas en la misma secuencia. Entonces iniciamos o comenzamos el primer periodo con los 20 millones, que es el saldo inicial. Sabemos que es los 20 millones que tenemos acá en la parte superior. Y seguimos con el interés, ¿no? Entonces el interés ya sabemos que es, así como lo hicimos en la tabla anterior, es multiplicar el saldo inicial por la tasa, que en este caso pues 1,67, ¿no? Entonces en este caso como siempre vamos a multiplicar el saldo inicial por la tasa en cada uno de los periodos, pues vamos a fijar la tasa que es la misma para todos los periodos. Entonces lo hacemos igual, signo pesos entre la fila y la columna y jalamos, arrastramos hasta el final y pues nos calcularía o quedaría formulada la columna de interés, dado que pues todavía no hemos calculado todos los periodos relacionados con el saldo inicial, pero apenas ubiquemos los valores, pues seguramente la columna de interés pues va a ser calculada en su totalidad. Seguimos con el abono a capital. En este caso, como es un abono a capital constante, entonces lo que vamos a hacer es dividir
el saldo del capital en el número de periodos que tenemos. Es decir, vamos a dividir 20 millones, lo tenemos acá seleccionado, en 96 periodos y vamos a fijar los dos, tanto el numerador como el denominador, así como lo hicimos en otras columnas con el signo pesos. Y como es el abono constante, es decir, va a ser igual durante todos los periodos, lo que hacemos es, desde el primer periodo, jalamos hasta el final y nos va a quedar un abono constante a capital. Y por eso vemos que siempre va a ser exactamente igual. Y por ende ya tendríamos la columna de abono capital ya correctamente diligente. Para calcular la cuota, entonces sabemos que en la anterior eh, el abono a capital era igual a la cuota menos el interés. En este caso, como no tenemos la cuota, pero sí tenemos el interés y el abono, entonces sería la sumatoria, ¿no? Entonces, la sumatoria del interés más el abono daría igual a la cuota. Entonces, siempre vamos a aplicar esta misma fórmula, vamos a hacer esa misma operación durante todos los periodos. Entonces, lo que hacemos es calcular el primer periodo y jalarlo hasta el final y nos quedaría en todos los periodos la sumatoria del interés más el abono para que pues ya cumplamos con lo relacionado con la columna de cuota. Finalmente, el saldo final, entonces es la misma operación que realizamos para calcular el saldo final de la tabla anterior. Entonces vamos a restar el saldo inicial menos el abono. Entonces siempre vamos a aplicarlo en todos los periodos, el saldo inicial menos el abono. Y jalamos, ¿no? Entonces jalamos de igual manera para que nos copie la fórmula en todos los periodos y siempre va a quedar restando el saldo inicial menos el abono del periodo que estoy analizando. Y como lo hicimos en la tabla anterior, vamos a trasladar el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Entonces, este saldo final lo trasladamos al saldo inicial del periodo número 2. El saldo final del periodo número 2 sería el saldo inicial del periodo número 3. Y así sucesivamente, es decir, el saldo final del periodo anterior es el saldo inicial del siguiente periodo. Ya calculándolo en el periodo número 2, lo podemos fácilmente jalar hasta el final para que siempre nos quede esa misma, ese mismo valor del saldo final del periodo anterior, es el inicial del siguiente periodo. Listo, entonces ya tendríamos calculada toda la tabla, todas las columnas. Ya pues analizaríamos cuál es la opción más aceptada, ¿no? La que realmente beneficia más al usuario en este caso. La idea es poder analizar cuántos intereses está asumiendo el consumidor, cuánto abono a capital está realizando, cuál es la que le sale más costoso frente a lo que está solicitando, ¿no? Dado que ambos tienen las mismas condiciones, 20 millones, 1,67 de tasa de interés, 96 periodos, entonces en eso son similares. Sin embargo, pues varía, ya que aquí en la cuota fija pues es una cuota igual, constante en todos los periodos, pero pues podemos observar que los intereses van disminuyendo, ¿no? Y aquí el abono va aumentando. A diferencia del abono a constante capital, entonces el abono es constante durante todos los periodos, la cuota va disminuyendo y los intereses también lo van haciendo durante cada uno de los periodos que tiene el sistema de amortización. Entonces la idea es poder determinar con ese análisis de cada una de las variables cuál es la mejor opción para poder seleccionar el sistema de amortización. Seguimos con la siguiente decisión, que es la número 2, que en este caso es la tabla de amortización con cuota fija, periodo de gracia, y la siguiente es la cuota lo relacionado con el periodo muerto, ¿no? Que son dos alternativas. En este caso, pues, es un capital de 30 millones, una tasa de 1,88, un plazo de 84 meses, en total, ¿no? Son 7 años, sin embargo, pues es un periodo de gracia de 12 meses, de un año. Y pues por ende debemos calcular cuál es realmente el plazo en el cual pues va a empezar a abonar capital, que en este caso sería la resta entre los 84 meses y los 12, que son el periodo de gracia, pero nos daría en este caso
72 meses en el cual pues tendría para abonar a capital. Tendríamos una cuota que también lo calculamos con la fórmula que tenemos acá. El valor presente, que sería P, ya sabemos que son los 30 millones, la tasa y la I, que es 1,88. 1,88, entonces serían las variables NA, que sería el periodo, en este caso pues sería el periodo de abono, 72 meses, entonces cuando reemplacemos pues tengamos claridad frente a las variables que vayamos a tomar y los valores que corresponden efectivamente a esas variables. También tendríamos el espacio para poder argumentar cuál es la decisión o la alternativa de la decisión que pues es la más considerada viable para poderla tomar. Entonces aquí argumentaríamos esa decisión como tal. Iniciamos con la alternativa 1, que es la tabla de amortización con cuota fija con periodo de gracia. Entonces en este caso también se han numerado el orden en el cual se diligencian las columnas. Y comenzamos con el saldo inicial, que en este caso pues serían 30 millones. Entonces vamos a diligenciar primero el periodo de gracia, es decir, vamos a ir hasta el periodo número 12. Y a partir de allí pues vamos a eh, cambiar un poco el desarrollo de la tabla, dado que pues hasta ahí termina el periodo de gracia, sino para considerarlo que es el fin del periodo de gracia. Entonces, por ende, observamos que podemos jalar o podemos copiar los mismos 30 millones hasta el periodo número 12, ¿no? Entonces, esa sería una de las características de este sistema de amortización. Seguimos con el interés, que siempre vamos a multiplicar el saldo inicial por la tasa que tengamos para el ejercicio. Entonces, 30 millones por 1,88. Y como siempre vamos a multiplicar y hacer esta misma operación con la misma tasa, entonces lo que hacemos, al igual que las tablas anteriores, vamos a fijar eh, la celda en la cual se encuentra la tasa, sino pesos entre la columna y la fila. Y lo que hacemos es jalarlo hasta el final para que siempre nos quede esta misma operación del cálculo del interés. Seguimos con la cuota. Entonces, en este caso, durante el periodo muerto, perdón, durante el periodo de gracia, siempre van a ser iguales la cuota y el interés. Entonces, calculamos primero el interés y ese mismo valor va a ser el mismo durante el periodo de gracia, que en este ejercicio pues serían los 12 primeros meses de esta tabla de amortización. Entonces, por eso son los mismos valores. Seguimos con el abono, que en este caso, igual que la operación que realizamos en las tablas anteriores, vamos a restar la cuota menos el interés. Entonces aquí observamos la cuota menos el interés, y como en este caso son los mismos valores, la cuota es igual al interés, entonces daría 0 el abono durante los 12 primeros meses, que es el tiempo pactado del periodo de gracia como tal. El saldo final, pues ya sabemos cómo lo calculamos, que en este caso sería la resta entre el saldo inicial menos el abono, así como lo calculábamos en las tablas anteriores. Entonces siempre va a ser esa misma operación. Calculando el primer periodo ya podemos jalar hasta el final y nos quedaría formulada la columna de saldo final. De igual manera, para calcular el saldo inicial, como lo hicimos en las tablas anteriores, el saldo final del periodo número 1 va a ser el saldo inicial del periodo número 2. El saldo final del periodo número 2 va a ser el saldo inicial del periodo número 3. Y así sucesivamente lo calculamos. Ya una vez calculado el periodo número 2, el saldo inicial, pues lo podemos jalar hasta el final. Y de esta manera pues nos quedaría calculada esa columna como tal. Ya nos dirigimos al periodo número 13, que es donde finaliza el periodo de gracia. Entonces ahí pues ya empezaría a cambiar un poco la tabla como tal. Entonces, la cuota que calculamos en la parte superior con la fórmula, esa es la cuota que vamos a ubicar en el periodo número 13 en la columna cuota, ¿no? Entonces, como dice que es cuota fija del periodo de gracia, entonces durante el periodo de gracia pues tiene una cuota, pero a partir de la finalización de ese periodo de gracia vamos a ubicar la cuota que calculamos con la fórmula anterior.
Entonces, lo que hacemos es fijarla. Entonces, vamos a fijarla con signo pesos, así como lo hemos realizado. Y lo vamos a jalar desde el periodo número 13 hasta el último, que es el 94, el 84, perdón. Y nos quedaría una cuota fija desde el periodo 13 hasta el último, que ahí pues ya no hay periodo de gracia, es decir, ya ha finalizado el periodo como tal. Entonces, las demás columnas, por ejemplo, el interés ya la tendríamos formulada desde el primer periodo, ya la tendríamos formulada, ya no tendríamos que modificar absolutamente nada. El abono también ya lo tendríamos formulado desde el primer periodo, dado que siempre la resta entre la cuota y el interés. Y el saldo final también, ya desde el primer periodo ya lo tendríamos formulado, entonces ya no tendríamos que hacer absolutamente nada, sino pues solamente nos faltaba modificar y ubicar la cuota, que es la que calculamos en la parte superior, y pues se fija a partir de la finalización de ese periodo de gracia. Continuamos con la segunda alternativa, que es la tabla de amortización con periodo muerto. Entonces, en este caso, también enumeramos las columnas para poder desarrollar esta alternativa, en donde el saldo inicial es los 30 millones en el periodo número uno, que es con el que iniciamos como tal. Seguimos con el interés, ya sabemos que el interés se multiplica el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando del ejercicio. Y lo que hacemos es fijarla, ¿no? Así como lo hemos venido realizando en las demás tablas, vamos a fijar siempre que vamos a multiplicar todos los periodos por la misma tasa. Entonces, lo que hacemos es fijarla con signo pesos entre la columna y la fila. Y lo que hacemos es tomar de la esquina y jalarlo hasta el final. Y ya nos quedaría formulada la columna de interés. Seguimos con la columna número 3. Entonces, en este caso, como ese sistema de amortización durante los primeros 12 meses, que es el periodo muerto, no se paga cuota, ¿no? Entonces, en este caso, por eso hasta el periodo número 12, que es donde finaliza el periodo muerto, pues la cuota es cero. Y sabemos que el cálculo del abono es la resta entre la cuota menos el interés. Como la cuota es cero, y si el interés, pues sí, tiene un valor considerable, entonces el abono en este caso durante el periodo muerto pues va a ser negativo. Y dado que, como lo mencionaba en la explicación, los intereses van siendo acumulados en el saldo final durante el periodo muerto. Entonces, en este caso, el saldo final va a ser igual como lo hemos venido realizando, la resta entre el saldo inicial menos el abono a capital. Pero como el abono es negativo, entonces lo que va a hacer es que se incrementa durante todo el periodo muerto el saldo final, acumulando los intereses que pues no se han pagado o no se han cancelado durante este periodo muerto como tal. Entonces, por eso vemos que van incrementando, es decir, que inicia con 30 millones y hasta la finalización del periodo número 12 son 46 millones, que es lo que debe empezar a abonar a partir del periodo número 3. Entonces, como lo hicimos en las tablas anteriores, el saldo final del periodo número 1 es el saldo inicial del periodo número 2. El saldo final del periodo número 2 es el saldo final inicial del periodo número 3. Y así sucesivamente, desde el periodo número 2 los podemos jalar para que nos copie la fórmula de esta ubicación y pues nos quede el saldo inicial pues ya formulado en todos sus periodos. Aquí en la parte superior tenemos un capital, que es el que coincide con el que inicia el periodo número 13. Entonces, aquí pues lo calculamos a través de esta fórmula. Y la cuota, entonces también la calculamos, pero en este caso lo calculamos no solo sobre el saldo o la deuda inicial, que serían los 30 millones, sino que el capital o la OP, en este caso la variable P, la reemplazamos por el capital que tiene en este caso la tabla a partir del periodo 13, que es donde finaliza el periodo muerto. Entonces, por ende,
va a ser mucho mayor, dado que pues se van a acumular los intereses, por ende el saldo, pues ya no son 30 millones, sino en este caso serían 46 millones, alrededor de 46 millones de pesos. Y por ende, pues calculamos la cuota y esa sería la cuota que pues tendríamos a partir del periodo número 13 hasta el final, ¿no? Sería la misma cuota, la fijamos y jalamos hasta el último periodo y nos quedaría una cuota fija durante todos esos periodos que nos faltan por abonar. Ya los demás los tendríamos calculado, la columna de interés la tendríamos calculada, la columna de abono a capital también, el saldo final también, y ya tendríamos completamente diligenciada la tabla. Nos debe dar cero en todas las tablas al final para poder identificar que el saldo final pues nos da cero y es correcta el diligenciamiento como tal. Aquí pues tendríamos que seleccionar la tabla de amortización, que de igual manera analicemos las variables de cuánto se paga en intereses, cuánto se paga en cuotas, cuánto se abona capital, cuál de las dos pues sería más viable, en el que pues sería menos costoso para quien esté solicitando un crédito y pues deba seleccionar algún tipo de estos dos sistemas de amortización, ¿no? Entonces la idea es poder que sea mucho más beneficioso, más viable, que sea mucho menos costoso y sería una de las alternativas que podríamos seleccionar para poder tomar la mejor decisión. Listo, continuamos con la decisión número 3, que en este caso nos solicita una tabla de amortización con cuota variable. Y la alternativa número 2 es un sistema de tabla de amortización con cuota variable, reducción variable. Listo, continuamos entonces. Aquí en la parte superior pues encontramos los datos iniciales. La alternativa número 1 pues tiene un capital de 40 millones, al igual que la 2. Ambas tienen una tasa de 2,01, un plazo de 57 periodos, dado que pues acá nos indica que se tiene un plazo de 9,5 años, es decir, 114 periodos, pero se realiza una reducción cada bimestre, es decir, en este caso, si dividimos 114 en 2, pues nos daría 57 bimestres. Y pues la alternativa número 1 tiene un gradiente aritmético de 40.000. En este caso, pues va a haber un incremento constante de la cuota en 40.000 pesos cada periodo. Y la alternativa número 2 tiene una disminución de un gradiente geométrico, es decir, en porcentaje. Va a disminuir un 2% la cuota cada uno de los periodos, entonces vamos a eh, considerarlo pues para poder realizar los incrementos o las disminuciones dependiendo del gradiente que estemos utilizando. Aquí pues calculamos la primera cuota, ¿no? Entonces, en este caso, pues como va a tener un incremento o disminución dependiendo del gradiente que tenga, pues solamente calculamos la primera cuota, que no va a ser constante, no va a ser igual, dado que pues tiene un incremento o una disminución. Entonces, para la primera tabla, entonces lo que hacemos es calcular la cuota, la primera cuota, y pues la utilizamos más adelante. Listo. Aquí dentro de las variables, pues ya distinguimos algunas. Entonces tenemos, por ejemplo, P, que es el capital, la G, que es el gradiente, la I, que es la tasa, 2,01, N, que es el plazo, que en este caso son 57 periodos, y pues ya tendríamos que revisar pues el reemplazo de las fórmulas para de esta manera pues calcular la primera cuota correspondiente a la tabla de amortización con incremento o aumento constante. Iniciamos, también tendríamos enumeradas las tablas pues para poder desarrollar su secuencia. Entonces tenemos un saldo inicial que es con el que comenzamos y ya sabemos que en el primer periodo pues tendríamos 40 millones, que sería el capital que ubicamos en esta primera celda, que pues debe coincidir con la hoja de asignación de tasas y préstamos.
la cuota. Entonces ya sabemos que la cuota es la que calculamos en la donde dice primera cuota. Entonces lo que hacemos es copiarla. No la fijamos, dado que pues va a tener una variación con los incrementos del gradiente, entonces por eso no la fijamos. El interés, ya sabemos que siempre vamos a calcular el interés multiplicando el saldo inicial por la tasa que estamos trabajando. En este caso, pues como va a ser una tasa igual durante todos los periodos, lo que hacemos es fijarla. Como ya lo miramos en tablas anteriores, vamos a fijarla. Y lo que hacemos es jalar la fórmula desde el primer periodo hasta el último. Y pues ya nos quedaría formulada mientras diligenciamos las demás columnas y pues quede completa, ¿no? Entonces es importante formularla para que cuando cambiemos valores o registremos valores, pues la columna de interés pues nos quede totalmente diligenciada. Seguimos con el abono a capital, entonces ya sabemos cómo calculamos el abono a capital, que sería la resta entre la cuota menos el interés. Entonces va a ser de esta misma forma el desarrollo de esta columna. Como siempre va a ser la misma operación, la resta entre las dos columnas, entonces lo que hacemos es fácilmente desde el primer periodo jalarla y nos quedaría formulada en su totalidad hasta el periodo número 57. El saldo final es exactamente igual como lo hicimos en las hojas anteriores, el saldo inicial menos el abono a capital. En este caso, pues como el abono a capital es negativo, entonces lo que va a hacer es eh, um, incrementar, pero pues llegará un momento en el que va a ir disminuyendo cuando el abono a capital pues sea positivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues son algunos elementos que debemos considerar. El saldo final del periodo número 1 es el saldo inicial del periodo número 2 y así pues sucesivamente. El saldo final del periodo número 2 es el saldo inicial del periodo número 3. Podemos jalar, fácilmente podemos jalar desde el periodo número 2 y copiar la fórmula hasta el final. Lo que cambiaría aquí, ya todas las columnas están formuladas. La única que estaba pendiente por diligenciar es la cuota, dado que en este ejercicio pues tiene una variable importante que es el gradiente y nos dice que es un aumento de 40.000 pesos por cada periodo que estemos trabajando. Entonces lo que hacemos es incrementarle 40.000 pesos en cada cuota. Entonces a partir de la segunda cuota lo que hacemos es lo siguiente. Entonces tomamos la cuota número 1 y le sumamos los 40.000 pesos. También fijamos la celda donde se encuentran los 40.000, dado que siempre vamos a sumarle el mismo valor a la cuota, pues de ahí en adelante. Entonces lo fijamos, los 40.000 que sería el gradiente, y fácilmente a partir de la celda número 2, de la cuota número 2, podemos jalar hasta el final y nos quedarían todas las cuotas calculadas y siendo sumados los 40.000 en cada periodo respecto al periodo anterior. Entonces, aquí pues ya tendríamos 0 en el saldo final, identificando que pues efectivamente la tabla con aumento constante pues ya estaría correctamente diligenciada. Seguimos con la cuota, la tabla de amortización con cuota variable, que en este caso pues sería reducción. Es decir, a diferencia del anterior, vamos a contar con una cuota que va siendo, va reduciéndose en cada uno de los periodos hasta llegar al periodo número 57. Entonces aquí pues también tendríamos las mismas columnas para poderla diligenciar. Entonces tenemos un saldo inicial que es de 40 millones en el periodo número 1. Seguimos con la cuota. Entonces aquí también calcularíamos la cuota con la fórmula que tenemos acá, eh, identificando que P sería el capital, los 40 millones, G, en este caso sería el gradiente, 2%, la tasa que sería el 2,01 y N sería el plazo, ¿no? En este caso son 57 periodos. Entonces la idea es poder reemplazar y calcular la primera cuota correspondiente a este sistema de amortización. Entonces, ubicamos esa cuota que calculamos en la parte superior, la ubicamos en el periodo número 1. No la fijamos, dado que a partir del segundo periodo pues va a tener una variación con la disminución del gradiente geométrico, es decir, vamos a ir disminuyendo un 2% de la cuota a partir del periodo número 2 hasta llegar al número 57.
El interés, ya sabemos cómo calcularlo, multiplicamos el saldo inicial por la tasa que tenemos acá en la parte superior de 2,01. Entonces, como ya sabemos que la tasa es fija, es decir, va a ser igual en todos los periodos, lo que hacemos es fijarla con signo pesos entre la fila y la columna. Y lo que hacemos es jalar, ¿no? Entonces jalamos hasta el final, aquí en la crucecita, la jalamos con clic sostenido y lo llevamos hasta el periodo número 57 y nos quedaría formulada la columna de interés. El abono es igual, es la cuota menos el interés, lo hacemos exactamente igual. Y el saldo final también, el saldo inicial menos el abono. Entonces va a ser igual, lo podemos jalar hasta el final y nos quedaría ya formulada la cuota de saldo, la columna de saldo final. Eh, Nuevamente, entonces trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2, el saldo final del periodo número 2 al saldo inicial del periodo número 3, y así sucesivamente. Desde el periodo número 2 ya podemos jalar, dado que pues va a ir trasladando los saldos finales del periodo anterior hasta el saldo inicial del nuevo periodo que estemos trabajando. Lo jalamos y nos quedaría ya formulada la columna de saldo inicial. Lo que nos quedaría pendiente sería los incrementos de las disminuciones de la cuota de acuerdo al gradiente geométrico. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Tomamos para la cuota del periodo número 2, entonces seleccionamos la cuota del periodo número 1 por, abrimos paréntesis, 1 menos el gradiente, que en este caso sería el 2%. Entonces acá lo tenemos en la celda H9. Y como siempre vamos a utilizar ese mismo gradiente para hacer las disminuciones de las cuotas de ahí en adelante. Entonces vamos a fijarlo, ¿no? Entonces fijamos con signo pesos entre la cuota, entre la columna y la, y la fila, y pues damos enter y ya a partir del segundo periodo ya podemos jalar la fórmula para que nos quede siempre la disminución del gradiente en las cuotas hasta el periodo número 57. Entonces ya las demás columnas ya las tendríamos diligenciadas, ya están formuladas, solamente quedaba pendiente pues realizar el ajuste de la disminución del gradiente para calcular la cuota de ahí hasta los periodos siguientes. Entonces ya tendríamos diligenciadas las tablas, observamos que pues, nos dan 0 en el saldo final del último periodo y pues la idea es poder realizar un análisis también teniendo en cuenta las variables que mencionamos en las tablas anteriores. Entonces, por ejemplo, eh, um, intereses, cuánto se paga de cuota, cuál es el abono que se realiza, cuál es el costo que debe asumir el usuario para poder eh, seleccionar la mejor opción. Entonces, la idea es poder identificar este tipo de variables que pues realmente nos puedan servir para poder seleccionar la mejor opción y que pues nos genere un mayor beneficio en términos financieros. Listo, entonces continuamos con la última decisión denominada alternativa 1. Bueno, tiene dos alternativas igual que las demás. La primera alternativa es relacionada con la tabla de amortización con cuota fija con tasa indexada. Y la segunda alternativa es lo correspondiente a la amortización con VR. Entonces, también aquí pues se enumeran las columnas para poder diligenciarlas en este mismo orden. Y pues tenemos los datos iniciales que pues también deben coincidir con lo relacionado en la asignación de tasas y préstamos. En este caso, el capital es de 50 millones de pesos. Tenemos una tasa de 4,17%, un plazo de 120 días, dado que pues acá nos indican que son 10 años, entonces serían 120 días, 120 meses, perdón. Tenemos un IPC, dado que pues la tasa indexada está amarrada a esta tasa base, como lo mencionábamos en la presentación, y una tasa del mes anterior para poder continuar con las tasas siguientes, teniendo en cuenta el IPC. Entonces,
Iniciamos con 4,39, entonces como vemos aquí ya está formulado, dado que pues tiene una variación respecto a el IPC y respecto a las tasas que vayamos utilizando, entonces va a tener un cambio en cada uno de los periodos que estemos trabajando, del periodo número 1 al periodo 120. La columna número 1, entonces ya sabemos que son 50 millones de pesos, que es el saldo inicial o el capital con el que iniciamos este préstamo como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Entonces, aquí vamos a ubicar la función pago. Entonces, en este caso, la tasa, que en este caso pues sería la E23, que sería la primera tasa que tenemos acá, que es 4,39, la tasa del mes del periodo número 1. Seguimos con el número de periodos, que en este caso pues sería 120 periodos que son los que estamos trabajando. Tenemos el valor actual, que son los 50 millones de pesos, que es el capital, y le vamos a anteponer un menos para que pues esto nos quede negativo. Los demás son ceros, valor futuro y tipo, lo vamos a ubicar en ceros, y nos daría la cuota en este caso para el periodo número 1. No la vamos a fijar, dado que pues cada mes la tasa es distinta, y por ende pues no podríamos fijarla, dado que pues esto genera variaciones en el cálculo de la cuota. El interés, entonces, como lo calculamos, la deuda por la tasa, pero en este caso no vamos a fijar ninguno de los dos, dado que pues todos los periodos cambian, son diferentes y por ende, pues no podríamos fijarla, dado que no son valores fijos o estables, sino que van variando en cada uno de los periodos. Pero podemos jalar la fórmula, ¿no? Entonces, ya calculando la cuota también la podemos jalar hasta el final, el interés también lo podemos jalar hasta el final, dado que es la misma operación en todos los periodos, y pues ya quedaría calculada o formulada automáticamente. El abono también va a ser igual, la cuota menos el interés, ya calculando el primer periodo ya podemos jalar hasta el final. Y tenemos un saldo final, que en este caso sería el saldo inicial menos el abono, como siempre lo hemos elaborado en las tablas anteriores, va a ser exactamente la misma operación. Y a partir del primer periodo, pues ya podríamos jalar hasta el final, dado que pues siempre vamos a aplicar la misma operación. Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Entonces, así como lo hemos realizado en las tablas anteriores, el saldo final del periodo número 2 es el inicial del periodo número 3. Y así sucesivamente, automáticamente del periodo número 2 ya podríamos jalarlo hasta el final para que nos quede la misma fórmula. Teniendo en cuenta pues que debemos trasladar los saldos finales a los iniciales del siguiente periodo. Entonces, allá tendríamos diligenciada toda la tabla. Verificamos que el saldo final del último periodo pues, nos dé 0 para identificar que pues efectivamente es la correcta. Aquí tenemos dos valores, uno costo periódico y uno costo anual. Entonces, el costo periódico lo vamos a calcular con la TIR. Entonces, lo que hacemos es ubicar función TIR igual T, T y R. Entre paréntesis vamos a seleccionar todos todas las valores de la cuota, desde el periodo número 1 hasta el periodo número 120. Entonces acá, hasta del periodo número 1 hasta hasta el último periodo. Entonces, la idea es poder desarrollar esos elementos y poder calcular el costo periódico. Y para calcular el costo anual, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Entonces sería 1 más el costo periódico que acabamos de calcular elevado a 360, porque es el costo anual, sobre C13, que sería el plazo que tenemos para este ejercicio, que sería 120 meses. Cerramos paréntesis y le restamos 1, ¿no? Entonces retomamos. 1 más
el costo periódico que calculamos hace un momento, lo elevamos entre paréntesis 360 días sobre 120 menos 1, que sería la fórmula para calcular el costo anual como tal. Hay que tener en cuenta cuando calculamos la TIR, debemos incluir los menos 50 millones de pesos que tenemos acá. Seleccionamos desde la TIR y todas las cuotas que tenemos hasta el periodo número 120 para calcular el costo periódico. Entonces, tener en cuenta que debemos incluir la deuda inicial o el saldo completo, que son 50 millones de pesos, que en este caso es negativo, y lo jalamos incluyendo todas las cuotas desde el periodo número 1 hasta el periodo número 120. Seguimos con la alternativa número 2, que en este caso sería la tabla de amortización en pesos con unidad de cuenta variable. En este caso, pues tenemos acá también unos valores de entrada, que sería 50 millones de pesos, que sería el capital, una tasa, 4,17, 120 meses de plazo, 280 UR, y aquí calculamos el capital en UR, es decir, vamos a dividir los 50 millones de pesos en 280 UR para calcular cuánto equivale 50 millones de pesos expresados en UR. También calculamos la cuota eh, um, para pues evidenciar cuánto corresponde la cuota que debemos pagar si tomamos el crédito en UR. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar en esta fórmula. Entonces en este caso nos dice que la cuota en VR sería el valor presente o el capital en VR, que en este caso pues sería lo que calculamos hace un momento. Aquí tenemos identificada la variable. Uno más la tasa periódica, eh, la tasa periódica 4,17 NE, que sería el plazo con el cual pues estaríamos trabajando, que serían 120 meses. Entonces ahí reemplazaríamos las fórmulas y pues calcularíamos la cuota expresada en V. De igual manera, pues tenemos que calcular la tabla que tenemos aquí en la parte final. Vamos a calcular primero la tabla en VR y luego calculamos la tabla en pesos, dado que pues necesitamos los valores correspondientes en VR para posteriormente convertirlos en pesos y de esta manera pues poder definir cuál es la mejor opción, si en una tasa indexada o con VR, ¿no? Entonces, de ahí es poderlos identificar y de esta manera seleccionar la mejor opción. Entonces ubicamos la deuda, que en este caso pues sería la que calculamos acá, convertimos los 50 millones de pesos en VR y pues acá ya lo teníamos, ¿no? 178.571, que sería el saldo de la deuda inicial. La cuota, entonces la cuota que calculamos también hace un momento, 7.502 VR. Entonces en este caso es una cuota fija, entonces vamos a fijarlo desde el periodo número 1 hasta el periodo número 120. Entonces aquí quedamos siempre exactamente igual. La misma cuota es una cuota constante, entonces vamos a fijarla para que nos quede siempre em, el mismo valor. El interés, entonces vamos a multiplicar el saldo o la deuda en este caso por la tasa del mes. Entonces nos dirigimos acá a la tabla número 1, nos dirigimos, perdón, a la tasa que tenemos aquí en la parte superior, que sería 4,17. Entonces todos van a ser multiplicados por esa tasa. Entonces vamos a fijarla para multiplicar el saldo inicial de cada periodo por esa misma tasa. Y lo que hacemos es jalarlo
ya que lo tenemos fijo y pues nos quedaría formulada en su totalidad la columna de interés. El abono, lo que siempre hemos realizado, la resta entre la cuota del interés, entonces siempre vamos a tener esa misma operación y restamos y jalamos hasta el final para que nos quede formulada toda la columna. El saldo final, siempre vamos a hacer la misma operación, la resta entre el saldo inicial menos el abono. Entonces, ya sabemos que siempre vamos a aplicar esta misma operación, la resta entre el saldo inicial y el abono. Y lo que veníamos haciendo, ¿no? Trasladamos el saldo final del periodo número 1 al saldo inicial del periodo número 2. Y lo que hacemos es jalar también el saldo inicial desde el periodo número 2 hasta el final, para que pues automáticamente nos quede esta columna diligenciada, ¿no? Entonces ya tendríamos toda la columna y todas las columnas relacionadas con esta tabla de amortización en VR, dado que al final pues, nos da 0. Entonces podemos evidenciar que nos da 0 VR. De igual manera, aquí para calcular el costo periódico, al igual que lo hicimos con la tabla indexada, entonces vamos a seleccionar eh, el valor de la deuda que tenemos aquí, 178.571 que está negativo, eh, utilizando la función TIR, entonces igual TIR, y seleccionamos desde donde se encuentra la cuota, la deuda total, con todas las cuotas que estamos aquí relacionando hasta el último periodo. Entonces acá vamos a jalarla. Y para el costo anual, entonces lo que hacemos es una operación muy similar a la que teníamos en la tabla de VR, perdón, tasa indexada. Entonces lo que hacemos es uno más la tasa del costo periódico que calculamos hace un momento, elevado a 360 días sobre el número de periodos que tenemos, en este caso pues sería 120, y cerramos paréntesis y le restamos 1. Seguimos con la tabla en pesos, correspondiente también a la alternativa número 2. Entonces tenemos los mismos datos y en este caso pues iniciamos con eh, un saldo inicial de 50 millones de pesos en el periodo número 1. Lo que hacemos es multiplicar el precio en VR que tenemos en cada periodo, lo multiplicamos por la deuda, pues en este caso si vamos a calcular la deuda, lo multiplicamos por los valores que tenemos en la columna deuda o saldo inicial de la tabla en VR. Entonces, por ejemplo, estos 280 VR lo multiplicamos por los 178.571 para que nos dé, pues en este caso, los 50 millones de pesos. Como siempre vamos a tener esa multiplicación, es decir, para el periodo número 2 vamos a multiplicar 282.503 por el saldo inicial del periodo número 2 que tenemos en la tabla que hicimos hace un momento, que es en VR. Entonces, ya podríamos jalar porque siempre vamos a aplicar esa misma operación. Lo podemos jalar y automáticamente pues nos quedaría ya la columna de saldo inicial. Correspondiente a la cuota, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar el precio en VR del periodo que estemos trabajando y lo multiplicamos por el valor de la cuota de la tabla de amortización en VR. Sí, entonces lo que hacemos es eh, multiplicar el precio en VR por los valores que están en la columna cuota de la tabla de amortización en VR, ¿no? La idea es poder convertir esa tabla de VR, convertirlas en pesos, pues para revisar cuál sería pues la diferencia y pues la mejor opción que podamos tomar. Y ya podemos jalar, ¿no? Entonces, automáticamente podemos jalar hasta el final. La tasa de interés va a ser la misma, la columna de interés, multiplicando el precio en VR del periodo número 1 por el valor de los intereses de la columna de interés de la tabla de VR. Entonces, así vamos a hacer con las demás, multiplicando
el precio del periodo que estemos trabajando por el valor del interés de la tabla de amortización en VR para calcular esos intereses en pesos. Jalamos hasta el final para que nos quede formulada toda la columna de interés. El abono vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar el precio en VR 280 por el, el abono que tenemos en la tabla de VR, que serían 56, y calcularíamos el abono de la tabla de amortización en pesos. Para el periodo número 2, 281.503, lo multiplicamos por el valor del abono del periodo número 2, que sería 58. Y así, pues realizamos sucesivamente, podemos jalar hasta el final y pues automáticamente nos registra el total de la columna 1. Y el saldo final, pues hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos los precios que tenemos aquí en la columna M y lo multiplicamos por los saldos finales que tenemos aquí en la columna Z. Cada periodo pues lo realizamos, podemos hacer el primero y ya jalamos hasta el final, dado que pues siempre vamos a utilizar la misma fórmula. En este caso no vamos a jalar, en este caso no vamos eh, um, a trasladar el saldo final al saldo inicial del siguiente periodo, dado que aquí pues lo que hacemos es multiplicar el precio de VR del periodo por el valor en VR, pues para poder reemplazar y pues poder identificar cuánto corresponde en pesos esa tabla de amortización en VR. Entonces, de igual manera, la idea es poder identificar cuáles son esos elementos que se benefician a quienes vayan a solicitar un préstamo, ya sea en tasa indexada, ya sea en VR, la que sea más beneficiosa, la que genere menos costos, en la que pues, se debe asumir un menor costos. Entonces, por eso es importante analizar, revisar cuáles son las mejores alternativas, analizando diferentes variables como la cuota que se debe asumir, los intereses que cuestan la utilización de ese préstamo. Entonces es importante poder revisar y pues tomar la mejor decisión respecto a las dos alternativas que tenemos en cada una de las decisiones. Listo, entonces esto es lo correspondiente a las CIPAs de sesión número 2 del curso de complejidad de matemáticas financieras respecto a la planificación del pago de obligaciones financieras. Entonces recuerden que les voy a compartir también el link de encuesta de satisfacción para que lo puedan aplicar. Y recuerden que la grabación pues va a estar disponible una vez pues se pueda generar. Se los voy a compartir a sus direcciones de correo electrónico para que la puedan consultar y pues puedan complementar el desarrollo de la actividad de la tarea número 3. Entonces, mi nombre es César Augusto Casas Sarmiento. Muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que el 12 de diciembre la réplica de esta CIPAS de sesión 2 de curso de complejidad. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad.